주 날 항상 돌보시고 날 친히 거느리시네. 주 날 항상 돌보시고 날 친히 주의
Puedan ir acomodándose, más importante, ¿no? Pasando aquí al frente para que también podamos escuchar mucho mejor. Sí, hermanos, así de manera ordenada vamos a ir llenando los asientos, ¿sí? Vamos a iniciar cantando algunos himnos, hermanos, mientras, por favor, pedirles que me puedan acompañar juntos cantando. Como primer himno vamos a cantar el himno número 35, Fuente de la Vida Eterna. Cantemos, hermanos, todos juntos. Fuente de la vida eterna y de toda bendición, ensalzar tu gracia tierna debe cada corazón. Tu piedad inagotable, abundante en perdonar, único ser adorable, gloria a ti debemos dar. De los cánticos celestes te quisiéramos cantar, entonados por las huestes que lograste rescatar. Almas que a buscar viniste, porque les tuviste amor, de ellas te compadeciste con tiernísimo favor. Toma nuestros corazones, llénalos de tu verdad, de tu espíritu y de toda santidad. Guíanos en obediencia, humildad de amor y fe. Nos ampare tu clemencia, Salvador propicio ser. Si realmente, ¿no? Por medio de la palabra podemos tener, ¿no? Es el agua viva, ¿no? Que nos da también vida a nuestro corazón y esperanza también, hermanos. Espero que también mientras vamos cantando pueda también recibir, ¿no? La letra, ¿no? En su corazón. Vamos a seguir cantando, hermanos. Por favor, puedan acompañarme. Vamos a cantar. Vamos a cantar el himno 192. Sí, hermanos, cantemos todos juntos el himno 192, Sin Cristo no tengo nada. Sin Cristo no tengo nada. Sin Cristo no hay salvación. Sin Cristo voy por la vida como un barco sin timón. Cristo, oh Cristo, si has oído su voz, ven, acéptale hoy, oh Cristo, oh Cristo.
sin ti, nada soy. Sin Cristo mi alma está muerta. Sin Cristo esclavo yo soy. Sin Cristo no hay esperanza, mas con Él yo salvo soy. Cristo, oh Cristo, si has oído su voz, ven, acéptale hoy, oh Cristo, oh Cristo. Sin ti, nada soy. Si realmente por medio de Cristo podemos tener sentido en nuestra vida, ¿no? Cristo también con un propósito nos ha salvado y ha quitado todos nuestros pecados, ¿verdad? Entonces Él vive en nosotros. Vamos a seguir cantando, hermanos, pedirles también a los hermanos y darles la bienvenida, ¿no? A los hermanos que están llegando y puedan ir pasando también aquí adelante, muy bueno, ¿no? Para poder escuchar la palabra. Vamos a seguir cantando. Vamos a cantar el himno 227. Sí, hermanos, todos juntos cantemos el himno 227. Me guía Él. Me guía Él con cuanto amor, me guía siempre mi Señor. En todo tiempo puedo ver con cuanto amor me guía Él, me guía Él, me guía Él. Con cuanto amor me guía Él, no abrigo dudas ni temor, pues me conduce el buen pastor en el abismo del dolor. Oh, donde intenso brilla el sol, en dulce paz o en lucha cruel, con gran bondad me guía Él, me guía Él, me guía Él, con cuanto amor me guía Él. No abrigo dudas ni temor, pues me conduce el buen pastor. La mano quiero yo tomar, de Cristo nunca vacilar, cumpliendo con fidelidad su sabia y santa voluntad. Me guía Él, me guía Él, con cuanto amor me guía Él. No dudas ni temor, pues me conduce el buen pastor, y la carrera al terminar
el alba eterna al vislumbrar, no habrá ni duda ni temor, pues me guiará mi buen pastor. Me guía él, con cuanto amor guía él. No abrigo dudas ni temor, pues me conduce el buen pastor. Sí, realmente también las ovejas necesitan, ¿no?, su guía, porque muchas veces decían, ¿no?, cuando hace frío las ovejas se separan, dicen, ¿no?, pero cuando hace calor las ovejas se juntan también. ¿Cómo debería ser? Al revés, ¿no? Si hace frío, entonces deberían estar juntitos, ¿no? Pero al revés hace la oveja. Entonces nosotros también necesitamos la ayuda de la iglesia, la guía, ¿no? Porque muchas veces sufriendo por nuestra propia guía, ¿no? Vamos a seguir cantando, hermanos, ¿sí? Por favor, puedan acompañarme. Vamos a cantar el himno 275. Cantemos todos juntos, hermanos, el himno 275, lo debes compartir. Con una sola chispa se enciende un fuego y los de alrededor caliéntanse muy luego. Así es el amor de Dios, y esto al experimentar, y este amor hay que esparcir, lo debes compartir. Las matas al brotar en bella primavera, las aves al cantar, las flores al abrirse, nos hablan del amor de Dios, y esto al experimentar a todos lo has de repetir, lo debes compartir. Deseo para ti, mi amigo, este gozo. Confía en Dios así y hallarás reposo. De las montañas gritaré el gran mensaje de amor que a todos hay que repetir, lo debes compartir. De las montañas gritaré
gran mensaje de amor que a todos hay que repetir, lo debes compartir. Sí, realmente, hermanos, compartamos este evangelio, ¿no? Que muchas personas sepan el amor de Cristo. Si hasta aquí vamos a cantar, vamos a pasar al presentador. Muy buenos días, hermanos. ¿Cómo están? Bien, sí, esta mañana, por la gracia de Dios, vamos a iniciar el servicio dominical. Y para esto vamos a invitar al diácono Gustavo Espejo, quien va a orar, ¿sí? Y también voy a pedir a los hermanos que están presentes, por favor, pueden ir apagando sus celulares o ponerlos en modo silencio, esto para no causar interrupción durante el culto, durante la prédica. Adelante, diácono. Queridos hermanos, buen día. Vamos a orar al Señor en esta mañana. Tenemos el rostro. Amado Señor Dios Padre, oramos, Señor, en esta mañana agradecidos, Padre, como su gracia y misericordia, Señor, se levanta como el sol, Señor. Nos da la oportunidad, Señor, de poder llegar, Señor, a la iglesia, poder unir corazón con los hermanos, poder tener, Señor, ese corazón que tal vez por la situación, por el problema, Señor, necesita su palabra, Señor. Necesitamos el aliento, necesitamos esa fuerza, Señor, en nuestro corazón, que pueda levantar, que pueda salir del pensamiento, Señor. Les ruego, Señor, en esta mañana usted prepara el corazón de los hermanos, Señor. Acelere los pasos, Señor, de los hermanos que están también en camino, que están llegando, Señor, a esta comunión de los santos, Señor. Usted permitió este lugar, Señor, como refugio, como lugar, Señor, que podamos también, Señor, en nuestro corazón recibir, Señor, el aliento, la fuerza, Señor. Les ruego, Señor, por los siervos, por los ministros que usted ha levantado en esta iglesia, Señor, que puedan tener el cuidado, que puedan tener, Señor, su resguardo, Señor, que pueda darle, Señor, la salud, la fortaleza, Señor. No se olvide de sus hijos, Señor. Usted, Señor, su oído está inclinado, está presto, Señor, al clamor de sus hijos, a la voz de los justos, Señor. Les ruego, Padre, en esta oración, Padre, usted pueda escuchar el clamor de sus hijos, Señor. La iglesia también tiene necesidades, Señor. La iglesia avanza, Señor, pero rogándole a usted, Señor, podemos tener todas las cosas. Eso dice la palabra, Señor. Queremos creer, Señor, en esta mañana, Padre, que usted ha provisto de todas las cosas, Señor. Ha provisto también, Señor, de un siervo que compartirá, el evangelista que compartirá la palabra, Señor, para nuestro corazón. Gracias, Señor, porque usted también ha permitido a Pastor Andrés y su familia, Señor, en este viaje, Señor, que está en las campañas, Señor, en los seminarios, Señor, pueda darle, Señor, también la sabiduría y la salud y el cuidado, Señor, con buen retorno, Señor Padre. Gracias, Señor. Oramos, Señor, agradecidos esta mañana, Señor, todo esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Sí, esta mañana, entre los hermanos, quien desea compartir su testimonio, como Dios le está permitiendo. Adelante, hermana. Sí, vamos a invitar a una hermana Sion, nos va a compartir su testimonio. Y por la gracia de Dios, ¿no?, se está realizando el campamento de casadas en Caranavi, casados, ¿no? Entonces Dios está permitiendo un precioso tiempo y yo pienso que Dios va a trabajar y también Dios, ¿no? Vamos a escuchar a través de los hermanos su testimonio. Yo pienso que el día miércoles y domingo. Adelante, hermana. Buenos días, hermanos. Bueno, quería compartir un versículo en 1 de Tesalonicenses 5:18. Dice: Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. La anterior semana, si no me equivoco, los jóvenes fuimos a Sucre, a el festival cultural que había. Yo no tenía que ir porque yo soy secundaria y solo iban a ir los jóvenes, pero una joven no podía viajar. Entonces, como anteriormente yo había aprendido la danza que iban a llevar, entonces el maestro de danza me llamó y me dijo si podía viajar. Lo malo era que justo iban a viajar jueves en la tarde o en la noche,
y yo tengo clases en la mañana. Y cuando me preguntaba igual eso de que iban a ensayar hasta las 2 de la mañana, si iba a ser todo ocupado mi horario, porque yo paso clases en la mañana y aparte paso en la tarde clases igual. Y para mí era un poco complicado, ¿no? Y me decía también que pregunte a mis papás. Anteriormente, para ir al campamento de Caranavi, igual me falté a clases y estuve pidiendo muchos permisos. Entonces, cuando yo mencioné sobre este viaje, al principio dijeron que ya había faltado demasiado al colegio y por eso es que no podía ir. Pero después, pensándolo bien, me preguntaban mis papás, ¿no? ¿Cuál es tu propósito en estar en danza? Así, ¿con qué propósito bailas? Así. Yo expresaba, ¿no?, todo lo que sentía cuando bailaba a mis papás y así me dieron permiso. Ese día me salí de mi casa por la mañana, fui a mis clases y yo directo voy a mis otras clases, así que hice eso y después vine a ensayar aquí hasta las 2 de la mañana. Después fui directo a mi colegio desde aquí porque me quedé a dormir. Y nos habían mencionado que el día viernes íbamos a tener como está en la promoción, íbamos a tener unas actividades. Para mí era un poco complicado, ¿no? Porque el director, cuando yo le pedí permiso, me había dicho que no iba. Y por eso es que no sabía cómo hacer para pedirme permiso. Y por las actividades que iba a haber, entonces para mí era muy difícil. Y cuando me dijeron que le iban a comentar a mis papás sobre las actividades, yo dije, ahora sí me van a decir que no voy a poder ir. Pero el primer ensayo que yo vine, el día lunes, un joven compartía este versículo, nos compartía a los que vamos a danzar así. A mí me llegaba muy fuerte, ¿no? Porque decía, dar gracias por todo, chicos, aunque primero no tengan dinero, no tengan permiso, dad gracias igual, aunque es muy difícil porque, digamos, pasa algo malo y no podemos dar gracias así. Y yo decía, sí es verdad, pero aunque esté así, para viajar eso tenemos que tener, esa palabra tenemos que tener en nuestro corazón. Y yo de verdad lo veía muy difícil porque con la actividad que íbamos a tener el día viernes, yo perdí esa actividad, pero yo me sentía muy triste porque mi asesora me dijo que sí o sí tenía que estar, porque anteriormente igual me faltaba otra actividad y como era del ministerio, entonces tenía que estar. Pero como hay 2 asesores en la promoción, uno me habló, me dijo, ¿por qué estás yendo? Me dijo, y yo le expresaba, ¿no? Tenemos una actividad de Bicentenario de Bolivia, esta es una organización muy grande, así todo le explicaba. Y me daba una oportunidad, ¿no? Me decía, ¿sabes qué? Mándame un justificativo, y yo voy a hacértelo pasar como asistencia para que te tomen en cuenta en el ministerio. Y yo me ponía muy feliz, ¿no?, ese tiempo, porque aunque para mí era muy difícil dar gracias de que mi asesora no me iba a apoyar, de que el director no me dio permiso y que era muy difícil el viaje por mi horario, porque estaba llena de actividades y quería viajar igual. Aunque todo eso yo igual daba gracias, con muchos pensamientos, ¿será que es bueno? Así, pero igual daba gracias, ¿no? Después así me dijo mi otro asesor y después cuando yo mandé mi justificativo habían dicho que ya me habían tomado como una asistencia, que como si he participado así. Y respecto a lo que es el director, mandé otro permiso y simplemente no me dijeron nada el día lunes, no me dijeron como que ¿por qué no has venido? Nada, sino simplemente sí, yo veía que esa palabra era muy, muy fuerte, surgió en mi corazón, ¿no? De que daba muchas gracias a Dios que me haya permitido viajar, que haya permitido estar en Sucre, ¿no? Los ministros hablaban cuando terminó el evento en Sucre, hablaban todos los ministros así de Santa Cruz y de Cochabamba, expresaban que para ellos era algo muy
como muy bueno el que los jóvenes hayan ido a presentar las danzas, a presentar el teatro que llevamos de aquí. Era de verdad algo muy precioso y esperan que para el Bicentenario eso pueda crecer más así, para lo que es el Campamento Mundial en 2025. Y eso yo quería compartir. Muchas gracias. Sí, muchas gracias. Por la gracia de Dios se viene, ¿no?, el Campamento Mundial 2025 y por la gracia también, ¿no?, se están gestionando reuniones con los siervos, los directivos, con la gobernación, ¿no?, por el Bicentenario, y podemos orar para que Dios abra, ¿no?, en su totalidad las puertas. Hay mucha propuesta, ¿no?, de parte de la gobernación y queremos, ¿no?, nosotros aprovechar ese tiempo y también aprovechar, ¿no?, la visita del pastor Oxupar una vez más aquí a Bolivia, en esta oportunidad a Sucre, ¿sí? Entonces no sé si los hermanos están orando, están preparando su corazón para ir a Sucre. Va a ser un tiempo muy precioso, ¿no? Después de 5 años, otra vez el siervo de Dios va a volver aquí a Bolivia. Entonces esta mañana, ¿alguien más desea compartir su testimonio? Entre los hermanos, ¿alguien quiere compartir cómo Dios le está permitiendo escuchar la palabra, avanzar? ¿Alguien más desea compartir su testimonio? ¿Cómo Dios le está permitiendo escuchar? Se viene, ¿no?, una gran actividad de aquí a prácticamente el 2024, Encuentro Intercultural de IYF del 28 al 31 de enero en Lima, Perú. Entonces no sé si los hermanos también ya están, ¿no?, preparando su corazón. Este campamento, ¿no?, que se realiza una vez al año, está iniciando en Lima, Perú. Podemos inscribirnos y adquirir mayor información directamente en oficina. Y en la parte de atrás también, ¿no?, se va a preparar una mesa de inscripción. También, hermanos, informarles, ¿no?, que se viene la gran campaña evangelística, ¿no?, con Pastor Andrés Lim, aquí en Santa Cruz, ¿no?, del 28 al 30 de octubre y del 31 al 2 de noviembre en Cochabamba. Entonces, realmente su siervo, ¿no?, está viajando con el objetivo de anunciar el Evangelio. Entonces, podemos orar. Si entre los hermanos desean invitar a sus familiares, pueden invitar, ¿sí?, para que participen o visitarlos para compartir el Evangelio. Yo pienso que aquí muchos hermanos tienen, ¿cierto?, familia en Cochabamba, Santa Cruz, ¿sí? Entonces podemos aprovechar este tiempo. Vamos a invitar, ¿sí?, al testimonio al seminarista Iván, nos va a compartir un poco su testimonio. Adelante. Sí, muy buenos días. Y voy a testificar un poquito. Y este tiempo, ¿no?, estoy muy agradecido, ¿no? Y cada situación, ¿no?, que hay en la iglesia, sí. Ahora me parece muy bueno, ¿no?, este tiempo. Y ayer, ¿no?, teníamos, ¿no?, el casting, ¿no?, para el grupo de danza, ¿no? Y habían varios jóvenes, ¿no? Y me hacía pensar, ¿no? Y mostraban, ¿no?, las fotos de anteriores, ¿no?, danzas, premios que hemos tenido, ¿no? Tenemos allá los trofeos, ¿no?, que hemos hecho danzas y Dios nos ha ayudado, Dios nos ha levantado, ¿no? Y también nos ha humillado también, ¿no? Pero viendo las fotos, yo también estaba ahí, ¿no? Y me traía mucha nostalgia, ¿no? Yo ya no danzo, ¿no? Ya no estoy en el grupo de danza. Yo me retiré el 2019, ¿no? Yo ya entré 2020 entré, ¿no?, al seminario. 2021, sí. Y en mi corazón, ¿no?,
yo quería seguir danzando, ¿no? Pero en mí se formaba otro corazón, ¿no? ¿Y cuál era ese corazón? Agradecimiento, ¿no? Y mucho agradecimiento, ¿no? A Dios. Y hasta ahora Dios me ha ayudado, ¿no? Desde la más pequeña cosa, ¿no? Aún yo no veo, pero Dios se mueve, ¿no? Conforme, ¿no? A su palabra, ¿no? Y ayer yo también, ¿no? Viendo las fotos, yo también quería volver a hacer danza, ¿no? Danzar, ¿no? Pero yo decía también, ¿no? Hay un tiempo también, ¿no? Para Dios, ¿no? Entonces, esta es una gran responsabilidad, ¿no? Responsabilidad de servir al Evangelio, ¿no? Todos ustedes, ¿no? Como decía Pastor Usopar, ¿no? ¿Qué hacen ahí así? Deberían, ¿no? Estar aquí predicando el Evangelio, ser siervos de Dios. Entonces, realmente, ¿no? En este camino uno ve, ¿no? La gracia de Dios, la obra de Dios, y glorifica, ¿no? A Dios. Y entonces, viendo la obra, glorificando así, ve, ¿no? El valor, ¿no? De cuál importante es predicar este Evangelio, ¿no? También me separa ¿de qué? De mi carne, ¿no? Los deseos de mi carne, muy sencillo votar, ¿no? Cuando se está en este camino, sencillo, ¿por qué? Constantemente, ¿no? Estamos peleando así, y al final, ¿quién gana? La palabra de Dios gana, ¿no? Y practicando, sencillo se hace, ¿no? Votar nuestro pensamiento, votar nuestro propio corazón. No siempre, ¿no? Se está en el estado espiritual, ¿no? Como podría decir. No siempre estoy, quiero leer la Biblia o quiero escuchar una prédica. A veces también, ¿no? Y mi propio corazón sale, se queja también. Hay situación, entonces también quiero pelear así. Pero, ¿cómo podemos luchar contra nuestra carne? Con la palabra, ¿no? Ahora todos estamos aquí para escucharnos la palabra. Ya toda esta semana hemos escuchado, ¿no? Nuestro pensamiento, hemos visto, ¿no? Cómo otras personas sufren, cómo otras personas así luchan. Esa es la realidad, ¿no? Pero la realidad de Dios, ¿cuál es? Mientras más escuchemos, Él extiende su mano, dice, para ayudarnos, ¿no? Extiende su mano. Y ¿cómo podemos conectarnos? A través de su palabra. Nos conectamos con su palabra y muy fácil, Él nos ayuda, nos escucha, ¿no? Pero si no nos conectamos, difícil Dios puede escuchar, ¿no? Nuestras súplicas, nuestras oraciones. Muy difícil, ¿no? Mismo corazón tenemos, muy fácil, sencillo, claro nos escucha Dios, ¿no? Entonces, y es real, ¿no? Todo lo que yo le pedí, Dios hasta ahora no me ha fallado, ¿no? Y realmente estoy muy agradecido, ¿no? Hasta este tiempo. Y puedan aprovechar, ¿no? Cada palabra que escuchan, ¿no? De la Biblia, ¿no? Ahí está, ¿no? El secreto, ¿no? Y la palabra de Dios. Dios mismo, ¿no? Quiere hablar, ¿no? Conversar con ustedes. Y a quería testificar. Gracias. Sí, muchas gracias. Esta mañana vamos a pasar al tiempo de las presentaciones. Vamos a ver un video de la escuela, ¿no? Cesori musical. Nos van a cantar dos alabanzas, Paz, paz, cuán dulce paz, y alguien está orando por ti. Todos juntos así vamos a ver las presentaciones del Colegio Cesori. Adelante, por favor.
Cuando estás cansado y ya no puedes orar, cuando las lágrimas caen como lluvia, el Señor conoce nuestras debilidades
Sí, muchas gracias al Colegio Sesori de Paraguay. Y queremos también aquí en Bolivia, ¿sí?, abrir el Colegio Sesori. Y de verdad no va a ser de mucha ayuda para anunciar el Evangelio. No sé si a los hermanos les gustaría que sus hijos participen, se inscriban. Y también, ¿no?, que el Coro Gracias venga aquí a enseñar. Entonces Dios, ¿no?, a través de sus siervos también va a permitir, ¿sí?, que el Evangelio se expanda a través de diferentes medios. En esta mañana, hermanos, vamos a escuchar la palabra. Yo creo que todos han traído su Biblia, amén. Entonces juntos, ¿sí?, vamos a abrir nuestro corazón y vamos a abrir la Biblia. Vamos a invitar al evangelista Rubén Huanca. Adelante, evangelista. Buenos días, hermanos, hermanas, buenos días. Sí, qué bendición que están llegando al culto. Sí, poquito, pero es porque muchos hermanos han viajado al campamento de casados y casadas. ¿Y ustedes por qué no fueron? Un poquito fueron rebeldes. ¿O tenían algunas obligaciones tal vez? Bien. Vamos a buscar en nuestra Biblia, libro de San Marcos, capítulo 12. San Marcos, capítulo 12. Nuevo Testamento. ¿Tienen San Marcos capítulo 12? Voy a leer desde el versículo 1 hasta 12 también voy a leer. Entonces comenzó Jesús a decirles por parábolas: un hombre plantó una viña, la cercó de vallado, cavó un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Y a su tiempo envió un siervo a los labradores para que recibiese de estos del fruto de la viña. Mas ellos, tomándole, le golpearon y le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviarles otro siervo, pero apedreándole, le hirieron en la cabeza y también le enviaron afrentado. Volvió a enviar otro y a este mataron, y a otros muchos, golpeando a unos y matando a otros. Por último, teniendo aún un hijo suyo, amado, lo envió también a ellos, diciendo: tendrán respeto a mi hijo. Mas aquellos labradores dijeron entre sí: este es el heredero, venid, matémosle, y la heredad será nuestra. Y tomándole, le mataron y le echaron fuera de la viña. ¿Qué pues hará el Señor de la viña? Vendrá y destruirá a los labradores y dará su viña a otro. ¿Ni aún esta escritura habéis leído? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Y procuraban prenderle porque entendían que decía contra ellos aquella parábola, pero temían a la multitud y dejándole se fueron. Hasta versículo 12 hemos leído. Y también aquí tenía que estar pastor, ¿verdad? Pero pastor Andrés también está de gira de campaña evangelística. Ahora está en Santa Cruz y luego va a estar en Cochabamba y luego aquí en La Paz. Y también algunos hermanos, como dijimos al principio, especialmente hermanos casados, están disfrutando, también escuchando la palabra en campamento de casados en Caranavi, un bonito lugar que Dios nos permite, y están pasando allá.
junto con algunos ministros. Y por eso nosotros también hoy, culto normal, a veces también el corazón se suelta como, no está pastor, Rubén nomás está, entonces descansaré también hoy día. ¿Así no les llegó un pensamiento? Entonces ustedes son muy espirituales, porque a mí me llega ese corazón. No está pastor, entonces ya puedes vivir como te dicte tu corazón, o según los deseos de tu ojo. Esa palabra, ¿dónde sale? En Eclesiastés sale. Joven, vive según el deseo de tus ojos, según el deseo de tu corazón. Vive así libremente, dice, vive. ¿Cómo quieres vivir? Vive, bailando, tomando, jugando, yendo a la piscina. Vive, pecando, caminando, bailando. Pero luego dice, pero tienes que saber que sobre todas esas cosas Dios también te va a demandar. Entonces esta pregunta muchos tienen, ¿no? Y también apóstol Pablo dijo, sí, totalmente nosotros somos libre de condenación. No hay quien condene, porque Jesucristo, con su muerte, con su sangre, nos ha dado total libertad, ¿verdad? Entonces una pregunta surgió entre los privados de libertad, surgió esta pregunta. Nosotros estamos en la cárcel, ¿por qué? Porque tenemos que cambiar. Hemos vivido libremente, por eso ahora estamos encerrados en la cárcel. Por eso, hermano, ellos dicen, pastor, dicen, ¿no? Sí, yo no soy pastor, pero ellos dicen, pastor, tu prédica es muy peligroso, tu doctrina es muy peligroso, dice. ¿Por qué? Porque ustedes predican diciendo que ya somos salvos, somos justos, no tenemos pecado. Último, yo ya no quiero mencionar eso, ya no tenemos pecado, sino quiero que ellos mismos se den cuenta. Porque nosotros cuando decimos ya no tenemos pecado, choca eso. ¿Cómo así? Entonces, ¿quién tiene que revelar esa verdad de que nosotros no tenemos pecado? No está en nuestras manos, no con nuestra palabra, sino la palabra de Dios tiene que convencer a ellos y hacerles confesar, verdaderamente no tenemos pecados, tienes razón. Así, la palabra tiene que convencer a ellos. Amén. Pero yo estaba diciendo ya no tenemos pecado, entonces choca eso. ¿Cómo puedes decir así? Por eso tu doctrina es peligroso. ¿Por qué peligroso? Porque nosotros hemos vivido pecando libremente, por eso estamos encerrados aquí. Pero ahora tú diciéndonos que somos libres del pecado, nos estás diciendo como libremente entonces tenemos que pecar. Así, gran discusión ahí. Gran pregunta. Entonces, ¿cómo puede responder ante esa pregunta? Muchos también tienen pregunta hoy día. Así tienen pregunta los privados de libertad. Luego, al final se acerca, ¿no? Al final se acerca y conversamos. Hoy también tal vez tiene alguien pregunta. Al final pregunte, ¿sí? Por favor. Ahora déjeme desarrollar el culto. Entonces así estos privados de libertad te preguntan, muy peligroso. ¿Ustedes qué dicen? ¿Es peligroso o no es peligroso? Ya, yo a ustedes les puedo hablar. Entonces, el evangelio que compartimos es el evangelio de Dios, Jesucristo. Entonces, a Jesús tenemos que decirle, Señor, tu evangelio que tú dejaste, el perdón del pecado que tú dejaste, peligroso, Señor. A Él tenemos que demandarle. Pero, Señor Jesucristo, ¿qué nos va a responder? ¿Qué nos va a responder? Mire, aún tú no entiendes. Mi sangre derramada en la cruz,
cubrió, pagó, limpió todas tus maldades, iniquidades, maledicencias, soberbias, insensatez, todas tus maldades. Mi sangre derramada en el monte Calvario, no solamente tus maldades, sino del mundo entero, para limpiar tu pecado, pasado, presente, futuro. Suficiente una gota de mi sangre. ¿Puedes creer eso? Pero yo derramé toda mi sangre, y cuánto más ha cubierto tus pecados una vez para siempre. Entonces Jesús así nos va a responder, ¿sí o no? Jesús va a decir, uy, creo que sí, está equivocado mi palabra, cambiaré esa parte. No, la palabra de Dios ya está establecido ya. Ya, vamos a buscar un versículo. Isaías. Libro de Isaías, capítulo 40. Isaías 40, versículo 2. ¿Lo tienen? Isaías capítulo 40, versículo 2. Hablad al corazón de Jerusalén, decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado será perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Amén. ¿Amén o no amén? Hablad, ¿qué cosa Dios quiere que hablemos? Hablad al corazón de Jerusalén. Jerusalén, una nación, un país, una ciudad. Pero Dios quiere hablar al Jerusalén de nuestro corazón. ¿Qué es lo que quiere decirnos? Decidle a voces, dice. Decidle a voces. Por eso los que predicamos al frente gritamos, ¿sí o no? ¿Por qué pastor grita? Más suave no puede hablar. Pero aquí dice a voces, gritar, dice, decirle a voces que su tiempo es ya cumplido, ya. ¿Cuánto tiempo más usted va a vivir? ¿Cuánto tiempo más va a vivir así sin creer a Dios? Ya, tu tiempo ya está cumplido, pero aún nosotros, ¿cómo pensamos? Jóvenes, ¿cómo piensan? Yo soy jovencito todavía, los ancianitos ya tengo tiempo para vivir. Luego, pasando el tiempo, ya cuando sea viejito, ya me congregaré. Pero ¿qué dice aquí? Tu tiempo ya está cumplido. Que su pecado es, y yo como leí antes, será. Que su pecado será. Y ustedes dijeron amén. ¿Qué dice aquí? Es perdonado, dice. No dice será perdonado. Por eso hay dos creencias, algunos que creen, seré cambiado en el futuro, será perdonado mi pecado en el futuro. Seré, la palabra como acepta para un adelante, para un futuro está aceptando. Pero la palabra de Dios está diciendo al instante, aquí, ya está perdonado, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados, dice, todos sus pecados. Y todos nuestros pecados, ¿de dónde a dónde es? Todos nuestros pecados incluye todas las maldades que aún sale en esta mañana. ¿Cuántos pecaron esta mañana? ¿Pecaron o no pecaron? Un pastor estaba diciendo, hasta este ojo maldito peca, este ojo maldito. No hay cómo de evitar de pecar, dice. Por eso esa pregunta surge. ¿Usted peca o no peca? Peca.
Porque si dices que no tiene pecado, miente, dice. Peca. Entonces, ¿cómo nos dices que no tenemos pecado? Tú mismo dices que pecas. Entonces, ¿quién eres? ¿Pecador o justo? Justo. No te entiendo, dice. No te entiendo. ¿Qué es lo que quiere que diga? Somos pecadores. Me había equivocado. Esta mañana nosotros nos hemos peleado, nos hemos mirado, tenemos envidia. ¿Cómo puedes decir que no tenemos pecado? Por respeto nomás no me preguntan a mí, ¿no? ¿Pecas o no pecas? Peca. Pero encima de todo eso, toda esa maldad, aunque peca, la sangre de Jesucristo totalmente eso eliminó, borró. Ese nivel de creencia tenemos que lograr. Eso que tiene pregunta como nosotros aún somos pecadores porque cometemos un nivel de creencia sería muy bajo. Apóstol Pablo también, apóstol Pedro también. Apóstol Pablo, por ejemplo, ¿qué habló? Yo un mandamiento no puedo cumplir. El 10º mandamiento. ¿Qué dice el 10º mandamiento? No codiciarás, dice. Ese mandamiento, todo puede cumplir, hasta mentir, no robar. Ama a tu prójimo, puedo cumplir todo. Pero un mandamiento le hizo tropezar. No codiciarás. Por eso él escribió, si un mandamiento quebranté, ¿de qué sirve que he cumplido los 9? No sirve de nada. Es como todo he quebrantado. Por eso él pensaba, ¿sí o no? Él pensaría, ¿cómo yo puedo lograr? ¿Cómo puedo lograr cumplir los 10 mandamientos y que Dios me diga, bien, Pablo, ahora sí tú eres salvo? ¿Cómo puedo lograr? Por eso él intentaba, inclusive él no quiso tener deseo de mujer también. Por eso él era como don de continencia. Dios hasta eso le había concedido, pero no codiciarás, no podía cumplir él. Entonces él, ¿cómo testifica? Ya, vamos a buscar esa parte, Romanos, ¿cómo concluye él? ¿Cómo se califica? Romanos capítulo 7. Romanos capítulo 7, versículo 17. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, dice. No mora el bien. Ya apóstol Pablo, ¿cuándo escribió esto? ¿Antes de convertirse a Cristo o después de convertirse? Después, significa después de ser salvo. Él analiza su corazón y dice, 19, en el 18 dice, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. La intención de querer hacer está en nosotros, pero el concretarlo, el resultado final de ese deseo de querer hacer el bien, no está en nosotros. Solamente en nosotros, ¿qué está? La intención de querer hacer el bien. Pero el resultado final de esa intención, de ese deseo de querer hacer el bien, el resultado, Dios no está. Dice, no está en nosotros, dice. No está en mí, dice. Pero no el hacerlo, dice. Quiero hacer el bien. Todos, ¿quién quiere vivir haciendo el mal? Nadie, ¿sí o no?
Por eso nosotros pensamos, un día yo voy a lograr ser buena persona. Un día yo voy a terminar haciendo el bien. Pasó 60 años, 70 años, ¿logró? No logró, no va a lograr. No está en nosotros el hacerlo. 19. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No hago el bien que quiero. Apóstol Pablo, más que nosotros, quería vivir rectamente, quería agradar a Dios, quería cumplir los mandamientos, se apoyaba en los mandamientos. Si no hay mandamientos, ¿cómo puede vivir rectamente? Él se apoyaba en los mandamientos. Cumpliendo estos mandamientos, tal vez puedo vivir, llevar una vida rectamente, pero finalmente igual terminaba. No puedo, no puedo. No voy a poder. ¿Por qué? No hago el bien que quiero, dice. No hago. Una pregunta. ¿Ustedes quieren hacer el bien, sí o no? Amén. ¿Pueden hacerlo? ¿Podemos cumplir? Imposible. No va a poder. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Qué raro. No quiero, es como decir, no quiero caminar por ese camino. Quiero caminar por este camino, pero camina este camino. ¿Ustedes conocen cangrejo? Cangrejito que camina en la arena del mar, o en los ríos. El cangrejo dice que se propone, quiero pasar, digamos así, al frente quiero pasar, donde ese árbol quiero pasar. Entonces empieza a caminar, automáticamente sale al otro lado. ¿Qué pasa? Dice. Pero yo me fijé allá, pero empieza a caminar, automáticamente camina a otro lado. ¿Cuándo el cangrejo va a caminar rectamente? ¿Cuándo? ¿De acá 10 años ya podrá? ¿De acá 20 años ya nuevo cangrejo? Tal vez una pata le falta, ¿no? Una patita o otra patita más. Nunca. El cangrejo es cangrejo. Se decide, como apóstol Pablo dice, quiero hacer el bien, pero termino haciendo el mal. Eso es como el camino de cangrejo. Quiero caminar, quiero ir allá, pero termino llegando allá. Ay, Señor. ¿Qué más? Versículo 20. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley. ¿Cuál ley? Que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Él, conociendo la ley, concluye: si solamente hay intención, pero el resultado final no lo tengo. Solo deseo de querer vivir bien, pero el vivir exactamente bien delante de Dios, rectamente, no lo tengo. Nunca voy a poder cumplir. Nunca voy a poder agradar a Dios. Finalmente él se calificó como 24. Qué miserable, dice. Qué miserable. Miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de
muerte. ¿Quién? ¿Ah? Esa palabra bien profunda, ¿sí o no? Cada uno de nosotros tiene que llegar, esta confesión tiene que salir. Esta palabra tiene que salir. Soy miserable. ¿Quién es miserable? Entendamos bien. Miserable no es el que no tiene nada. Miserable, ay, qué miserable. No tiene nada. Miserable, ¿sabe quién es bíblicamente? No puede agradar a Dios por sí mismo. Eso es el miserable. ¿Quién es rico? Rico es aquel que se da cuenta esto también. Soy miserable. No puedo agradar a Dios en nada. Necesito 100% la gracia de Jesucristo, gracia de Dios. Cuando el cangrejo va a caminar rectamente, usted tiene que agarrar ese cangrejo y llevar. Ahí sí va a pasar rectamente ese cangrejo. Pero solo nunca va a poder. ¿Ya llegó ese entendimiento en su corazón? ¿O falta todavía? Mire, ¿nosotros somos mejor que apóstol Pablo? No. ¿Tú puedes algún día cambiar? No. Nunca va a poder cambiar. Pero entonces, ¿para qué nos encierra aquí? Eso es como un motivo para que usted entienda, ni aquí no voy a poder cambiar. Necesito, como dice el 25, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado, dice. ¿Cómo termina? Gracias, Señor. Gracias, Dios. Si tú no me salvaras, si tú no me guiaras, ¿qué sería de mí? Solamente voy a vivir bajo el pecado, guiado por el deseo de la carne. Pero te doy gracias, Señor, que usted me hace caminar este camino del Evangelio, anunciando el Evangelio a los gentiles. Por eso, hermano, usted piensa que este Evangelio peligroso, este Evangelio creo que nos va a hacer pecar así, ¿está entendiendo? No. Primeramente tiene que creer en el perdón del pecado, en la salvación, y luego como justo tiene que llevar la vida de creencia. Amén. Hay vida de creencia del justo. Esa vida usted tiene que conocer luego. Pero usted está comparando, yo siendo justo, si vivo llevando la vida de un pecador, así muchos piensan, pero yo no voy a poder. Piensa que, ¿cómo piensa una persona? Ya, un tiempo va a llegar en que yo voy a poder hacer el bien. Entonces yo puedo decir, soy justo, soy salvo, no tengo pecado. Pero Pablo, ¿qué dice? Miserable, miserable. Esta mente, este cuerpo, en la mente tengo teoría, quiero hacer el bien, pero esta carne no responde. Quiero hacer el bien, pero termino haciendo el mal, dice. Eso es el final, nuestra condición, el resultado de todo nuestro intento eso es. Entonces uno, ¿por qué tiene que leer la Biblia? Un apóstol no pudo. Menos, ¿sí o no? Así tenemos que concluir nosotros. Si un apóstol de Jesucristo, un apóstol que Dios levantó, no pudo, está hablando, no se puede, menos yo. Pero ¿cómo entendemos? Yo sí voy a poder. Entonces yo soy mejor que apóstol, mejor que Jesucristo. Vamos a buscar Primera Pedro. Primera Pedro, capítulo 1.
capítulo 1, versículo 22. ¿Lo tienen? Pedro esta palabra mencionó en dos partes. Sale aquí en 1 Pedro capítulo 1 versículo 22, dice: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. En la Biblia sale amaos unos a los otros, dice. Guardad mis mandamientos, amaos unos a los otros. Entonces, en los 10 mandamientos dice, ama a tu prójimo como a ti mismo, dice. Ante ese mandamiento, nosotros tenemos que entender, no voy a poder cumplir. No puedo amar a mi prójimo. Pero Jesucristo otra vez dice, amaos unos a los otros, casi similar como ama a tu prójimo como a ti mismo, ¿verdad? Amaos unos a otros. Pero primero, ¿qué habló Pedro? Dios había purificado nuestras almas, debería decir por cumplir los mandamientos, pero aquí dice, Dios purificó nuestras almas por la obediencia a la verdad, por la obediencia a la verdad. Significa que nosotros, ¿cómo vamos a purificar? ¿Cómo nuestro corazón fue purificado? Tenemos que conocer la verdad, y esa verdad es el evangelio del perdón del pecado, la palabra de Dios. No es por nosotros, sino simplemente tiene que conocer. ¿Cómo? Yo no conocía esta verdad, pero ahora, escuchando la palabra, veo que Jesucristo realmente fue mi Salvador. Realmente con su sangre había limpiado todos mis pecados. Había obtenido eterna redención. Esa verdad tiene que conocer. Entonces, por la fe, creyendo en esa verdad, nuestro corazón, ¿cómo queda? Limpio, salvo, justo. Amén. Ya, ¿ustedes escucharon alguna vez esta historia, Pastor Osopar cuenta, acerca de un profesor falso y un profesor verdadero? ¿Escucharon? Ya. Algunos no escucharon, pero a ellos les voy a contar entonces. Un día en una aldea, en un pueblo, los padres tienen su familia, sus hijos. Y de vez en cuando, cada feriado o cada fin de semana, pasaba un vendedor de sal. Su negocio de vender sal. No sé si es sal en grano o sal yodada en aquel tiempo, pero vendía sal. Entonces escuchó, y en aquel tiempo estaban buscando para sus hijos un maestro, porque no es fácil que a una provincia lejana vaya maestros, nadie quiere ir, apenas 2 años aguantan los maestros ahí, año de provincia, nadie quiere ir. Algunos también se animan, ¿no? Porque el sueldo también es un poco más, pero normalmente 2 años de provincia y ya, luego en la ciudad. Eso es la intención de todos los profesores. Entonces así en esa aldea no había profesor, no había maestro, no había quien eduque a sus niños, y sus niños mirando a sus padres, ahí nuestros niños igual ignorantes como nosotros, analfabetos. ¿Qué futuro les espera a ellos? Vivir como nosotros también, labrando, así nomás. Pero no queremos, ¿verdad? Eso. Queremos que nuestros hijos también se superen, que estudien, ¿verdad? Pueblo, ¿qué dicen? Sí. Entonces, vamos a buscar un maestro. Sacaron una noticia, se precisa un profesor, un maestro. Entonces este vendedor de sal pasando por esa aldea, vio esa noticia y ¿qué sucedió? No, se le paró las orejas. Ahí.
¿Por qué? Ah, mire, tan difícil ganar dinero vendiendo sal, caminando, viajando. ¿Qué saben ellos de cómo reconocen a un profesor? Yo me haré pasar de ese profesor. Planificando, luego en otro viaje, ya otra vez leyendo eso, yo a los del pueblo le digo, se presentó. Mire, he escuchado que ustedes están solicitando un maestro. Y siempre así, como vendedor de sal, pasaba él. Pero ese día vino así, bien, de traje. Entonces el pueblo dice, sí, sí, señor, ¿usted conoce a alguien? Siempre hay así plática, ¿no? Sí, conozco. Ah, ¿quién? Preséntanos. Yo soy. Yo soy maestro. Sí, en mi tiempo libre, así yo vendo sal, pero yo soy el profesor. Soy maestro. Así fue contratado como maestro. Y este vendedor de sal había cursado pues con su básico, kinder básico, ahí había aprendido algo de abecedario, algo de vocales, algo de números. Eso es toda la enseñanza que tenía. Y tantos años pasó, ya ni se acordaba cómo se escribe 1, cómo se escribe el 8, qué viene después del 5, qué viene, los vocales también tiene orden, A, O, E, I, O, U, ¿verdad? No, A, E, I, O, así ordenado. Pero él no se acuerda nada. Pero luego valientemente se presenta y ya los padres también, ¡wow! Ahora sí nuestros hijos van a aprender. Muy felices. Pero dice, pero señores, ¿qué ofrecen ustedes? Entonces los papás, mire, nosotros casa, habitación y todos los días alimento y también un buen salario. Entonces el maestro, a ver, voy a pensar todavía, voy a pensar. Ni siquiera acepta la primera. Y pone condiciones todavía. ¿Qué me van a dar? Pero tan desesperados están los padres, bueno, pues tienen que ofrecer cielo y tierra, ¿sí o no? Porque es difícil que un maestro llegue ahí. Bueno, está bien, ya. Entiendo, son también pobres, campesinos, no pueden pagar. Bueno, está bien. Así firmó. Y empezó a enseñar. Primer día de clases. Se preparó su plan de tarea, ¿no? Su plan de trabajo. ¿Cómo escribiría? Como no sabe, años pasó, entonces creo que A empieza, vocales A. Pero él escribió A. ¿Qué escribió? ¿Qué escribió? E. Entonces los niños, wow, A. Escribieron. Ya, eso, escriban A. Hoy día tarea, escribir la letra A. Toda la hoja. A, A, A. Ya, segundo día, vamos a aprender otro vocal. ¿Ah? O. ¿Qué letra escribió? O. ¿Por qué no se acuerda? U, O. ¿Cómo era? U, O, O, U. ¿Cómo era? Ah, ya, no saben, pero algo. O. Pero U. Entonces los maestros, los alumnos, ¡wow! O segundo vocal. O. Así sucesivamente, números, fechas, días, meses. Un día, ya vamos a conjugar sílabas, palabras vamos a aprender. Entonces escribió, a ver, zapato, pero escribió con S. Zapato. Así se escribe zapato. Sí, profe, zapato. ¿Zapato con qué S se escribe? Zapato. ¿Hay SZ? No se escribe con SZ, se escribe con Z. Pero así escribió con S, zapato. Historia. Historia. Pero historia, ¿cómo se escribe?
con H. Pero ese profesor no sabe, entonces historia, con I es, con I. Zapato solamente sabe en su mente ahí S, zapato. Los alumnos contentos, papá, todos los días llegan, papá, mamá, mire, yo estoy superándome, estoy aprendiendo. Los padres también felices, el alimento, la atención a ese profesor, excelente, entonces está feliz ese profesor. Pero ¿qué pasa? Un día ya, evaluación final, evaluación comunitaria ante los padres, examen final, un repaso, tenemos examen final. Hizo dar repaso. Y la A, ¿cómo les enseñó? Pero un poquito estudiando, no, la A había sido así. Entonces, en ese repaso, vamos a repasar vocales. A. Profe, pero eso no es A. Eso es E. La A es así, profe, así nos enseñaste. Mire, nuestra tarea. 100 me pusiste. A. Ya un poquito difícil se pone su vida de este profesor. Y luego, vamos a repasar palabras. Ya un poquito estudiando su plan de trabajo también actualizó. Historia yo enseñé con I, pero había sido con H. Historia se escribe así, con H. Pero los alumnos, no, profe, usted nos enseñó sin H, con I. Complicado, complicado ahora. ¿Qué pensamiento le llegó? Yo voy a ser descubierto, creo. Ese día de repaso les dijo, señores, jovencitos, niños, niños hermosos, niñas hermosas, vuelvan a su casa porque viene el día siguiente, tenemos que tener repaso, examen final. Vayan a descansar, repasen. ¿Cuál era su plan? Ese día yo me fugo, me escapo. Y así se escapó. Ese día del examen llegó, no hay profesor, no hay evaluación. Los padres, otra vez, ¿qué pasó? O alguien se enfermó, ¿qué situación tenía? Nosotros no sabíamos, nunca nos preguntamos de su situación, tal vez familiar o no sé. Otra vez quedaron sin profesor. Ya otra vez tienen que convocar. Otra convocatoria salió. Necesitamos profesor. Esa noticia, esa convocatoria llegó y un verdadero profesor vio esa noticia. Yo necesito hacer mi año de provincia. Esto es mi oportunidad. Llegó otra vez, soy profesor. Los padres contentos, otra vez recibieron, le aceptaron como su profesor de sus niños. Ya, ahora llega verdadero profesor y presentó sus documentos, su título de maestro en que normal estudió, todo presentó. Pero el anterior maestro no nos presentó nada. Pero habrá tenido sus títulos, nosotros nos descuidamos, no pedimos. Esto es, pero no entienden ellos. ¿Así hay que recibir a un maestro? Sí, esto tengo que presentar, así, tengo certificados. Le aceptaron. Ya, luego este profesor empezó a enseñar verdaderamente, ¿no? Ya, vocales, pero los niños contradijeron. Profesor, me parece que usted no sabe. La A no es así, la A es así. Entonces el profesor tiene problema, ¿no? ¿Quién enseñó así? Anterior profesor, ¿cómo enseñó? Bueno. Profesor escribió, no, profesor, eso es A. Luego viene I. No, eso es U. Totalmente, no hay entendimiento ya. Entonces, el verdadero profesor tiene problemas, no pueden aceptar. Entonces los niños ya le hacen bullying al profesor. Profesor, usted no sabe. Ay, anterior profesor era bueno, él nos enseñaba bien. Usted, toda mentira nos enseña. Cuando llegan a la casa, papá, aburrido con ese profesor.
padre, mal nos enseña. Anterior profesor nos enseñó bien, pero este profesor nuevo me parece que es falso, mentiroso, no sabe. Sin embargo, es el verdadero. ¿Quién era el falso? El anterior. Papá, yo ya no entiendo. Dice que A es así, pero el anterior verdadero profesor nos enseñó que A es así. Así. No quieren ir los niños aburridos porque ya se grabaron esas enseñanzas falsas. No quieren escuchar más. Entonces el profesor tuvo ya, no puede. Bueno, no entiendo aquí. ¿Quién enseñó así? Tampoco puedo yo seguir. Así que me voy yo. Se fue el verdadero profesor. Ya. Pastor Osopar cuenta ya así, ¿no? Una historia. ¿Qué pasó en este mundo? Nosotros también hemos aprendido un evangelio equivocado. Creer la palabra de Dios, creer en Jesucristo, habíamos aprendido equivocadamente. Cuando Dios ya nos permite, siervos verdaderos, que anuncia el evangelio verdadero, nos presenta verdadero, la verdad. Como dice el mundo, no es así. No es así. Por eso en Romanos, ¿cómo sale? Ya, mire, veamos Romanos. Romanos capítulo 1, versículo 25. Romanos 1, 25. Dice, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Versículo 26. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, que aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Ya como dice, cambiaron la verdad, dice. ¿Por qué Dios entregó a una inmundicia, a una vida pecaminosa? ¿Por qué usted está en la cárcel? ¿Por qué usted cambió la verdad por la mentira? Usted ha vivido creyendo la mentira. ¿En qué consiste la verdad y en qué consiste la mentira? Entonces, el mundo, las personas viven creyendo la mentira, por eso lleva una vida pecaminosa. No es porque, yo robé. ¿Por qué robó? Porque vive creyendo. Yo maté. ¿Por qué mataste? Es que me enojó, me estaba provocando, por eso ya no aguanté. No es eso. Dios te entregó a una mente reprobada. ¿Por qué usted así cometió tal infracción? Sí, me equivoqué yo. No, usted vive creyendo mentira. No está viviendo creyendo la verdad. Por eso Dios mismo entregó al mundo a la inmundicia. Entonces, ¿cómo tenemos que vivir? Bota la mentira, no crea la mentira, ahora crea la verdad. ¿Y cuál es la verdad? Tiene que conocer la verdad. Dios dice, purificó nuestras almas por el conocimiento de la verdad, dice. Hay una verdad. ¿Cuál es esa verdad? Ya, busquemos aquí, Romanos mismo, ya. Romanos está hablando todo completo. Romanos capítulo 3.
Romanos capítulo 3, versículo 23 y 24. Romanos 3, 23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Cómo puede entender esa palabra? Todos pecaron. Nadie puede decir, yo no pequé. Tampoco puede decir, yo pequé menos que él. No soy tan malo como ella. No soy tan perverso como él. Yo pequé, sí, pero poco. Pero la palabra dice, todos pecaron, todos pecaron. En la ley militar hay una ley, ¿no? Ley del embudo creo que se llama. Por uno pagan todos, dice. Al menos, ¿cuándo pagan todos? Cuando pierde su arma. Porque el fusil que nos otorga, que nos presta, como dicen los de superior, los superiores, eso es tu mujer, dice. Tienes que cuidarlo como tu mujer. Eso es tu vida, depende de esa arma, dice. Si lo pierdes, si no limpias, si no haces mantenimiento, ay de ti. Entonces, eso es el delito más grande, es uno de los delitos más grandes, perder su arma. Tiene que vivir abrazado su arma en la cama. Algunos son bien fregados. Una vez me pasó a mí, estaba en guardia en la prevención. Hay enemigo también, ¿no? Enemigo. Entonces, mi enemigo, ¿qué hizo? Yo estaba durmiendo abrazado, muerto, cansado. Despacio me había sacado mi arma y escondió bajo el colchón de otra cama. Cuando yo desperté, no hay mi mujer. Digo, no hay mi fusil. No hay mi arma. El mundo entero se me vino. Esto es mi muerte. Busqué, no hay nadie, nadie ha visto. Una dormida eso me ocasioné. Tampoco era una dormida así como por mi deseo, sino por turno, ya vaya a dormir, otro entra. Entonces en esa hora me robaron mi arma, había escondido debajo de un colchón. Yo me asusté. ¿Dónde está mi arma? Loco me volví. ¿Dónde está? Ahí salió toda mi diablura, creo, todo. ¿Dónde está? Entonces, justo mi contrincante ahí. Él quiere hacerme daño. ¿Dónde está? Y nos peleamos, nos dimos a golpe. Lo demás, ¿qué hacen? Disfrutan. Disfrutan de la pelea de dos. Los antiguos al menos ya, arrodíllense, dense golpe, otro. Disfrutan de eso. Y luego así, ¿dónde está mi arma? Ya finalmente me parece que ya estaba loco, ¿no? Entonces ya uno dijo, ahí está, él te hizo. Y una furia, rabia se levantó y nos agarramos así con mi compañero. Ay, como gato y perro, como dos. Y nos metimos, nos dimos golpe, yo sangrando, él sangrando. Y de repente, así yo me fui a lavar en el baño, estaba lavando mi cara. De repente una patada llegó, ¡pah! Y rompimos toda la taza del baño, todo se quebró. Entonces, ese día ya tenemos que responder. Así sucede. Entonces, si esa noticia de que yo perdí mi arma llega a los comandantes, al instructor, al coronel, ya, todos pagan. Todos, toda la noche tienen que trotar, plantonear, sin almorzar. Y
antiguos, impulsado. Como a caballos tiene que hacerle corretear. Y hasta llegaba algunas veces, ahí flaquitos también, que su pie se quebró. Porque se cayó y encima pisaron, se quebró. Hasta así terminaron algunos. Por eso, esa ley, por uno pagan todos. Y había un gordito, le decíamos Toby. Siempre en los trotes, con fusil arriba. Aquí se cansa. Uy, y luego apoya aquí, luego ya apoya en el hombro. Por él siempre recibíamos castigo. Luego al final también ya a él le castigábamos. Maldito, ¿por qué no puedes trotar, correr al ritmo de todo? Entonces esa ley, ahí, por uno pagan todos. Ya, ¿quién pecó? Adán pecó y por ese pecado que cometió, el mundo fue constituido pecador. Eso es lo que está diciendo 23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de... No hay en el cuartel de que, pero castíguelo a él es el culpable. No hay, todos. Si así su justicia sale, aboga por él mismo, peor. Entonces tú solamente vas a pagar por él. Así es. Aquí también, Adán cometió pecado, ya automáticamente nosotros fuimos constituidos pecadores, destituidos de la gloria de Dios. ¿Quién sabía eso? Nadie se daba cuenta. Nadie sabía que estaba destituido, lejos de Dios. ¿Cómo piensa la gente? Yo estoy con Dios, yo estoy cerca de Dios, o yo ya estoy en proceso. Pero la palabra dice, todos pecaron. Pero Señor, yo no existía. Todos pecaron. Pero Señor, mis nietos recién van a nacer. Todos pecaron. Eso es lo que tiene que aceptar, creer. Y luego, el 24, ¿qué dice? Siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo. Ya, ¿cuándo esa palabra llega? Cuando usted ya acepta. Ah, bueno, entonces yo también soy pecador, yo también tengo la culpa. Pero si seguimos resistiéndonos, Señor, no, yo no pequé tanto como otros. Entonces, versículo 24 nunca puede llegar. Hasta que entienda, yo también soy pecador, porque somos descendientes de Adán. ¿Cómo puedo ser libre? Tiene que llegar ese entendimiento de apóstol Pablo. Miserable de mí. Soy una fábrica de pecado. Soy una persona mala. No hay nada bueno que salga de mí. Entonces el corazón de Dios, cuando entiende así, ya llega, despierta el amor de Dios, en la misericordia de Dios. Por eso escribió, dice, no te preocupes, pero ¿sabe qué pasó? Yo mandé a mi Hijo Jesucristo. Yo envié a mi Hijo para que muera por todas tus maldades, por todos tus pecados. Por eso, usted no se preocupe. Yo justifiqué gratuitamente por medio de la sangre de Jesucristo. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¿Quién se encargó de redimirnos, de salvarnos? Cristo Jesús se encargó. Nosotros solamente hemos hecho el mal. Fuimos constituidos pecadores y Jesucristo también se encargó en redimirnos, en limpiarnos todas nuestras maldades. Entonces esa palabra es la palabra de Dios, no es nuestra doctrina. Amén. Ya, vamos a buscar aquí, hemos leído San Marcos, capítulo 12. San Marcos capítulo 12, versículo 33.
Oíd otra parábola. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores para que recibiesen sus frutos. ¿De qué está hablando esta parte de la Biblia, hermanos? ¿Qué relación tiene eso conmigo, podemos decir nosotros? ¿Qué? Un labrador, un hombre preparó, plantó una viña, levantó la cerca, cavó y dejó un lagar, edificó una torre, arrendó a los labradores y se fue lejos. ¿Eso qué relación? ¿Qué tiene que ver conmigo? ¿Qué tiene que ver con ustedes? Está hablando de la viña, ¿verdad? Viña. Ustedes ya saben, ¿sí o no? Viña, viña es un campo de uvas, un campo de vid. Viñedo. Viña, se cosecha uvas. Vino representa la sangre de Jesucristo. Entonces Dios está hablando de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ya? Un campo preparó. Jesucristo con su sangre nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, dice. Nos lavó. Entonces mucha persona, aunque cree, sí, yo creo Jesús lavó mis pecados, pero aún faltan, ¿no? Falta. Entonces yo digo, mire, ¿usted tiene su esposa, sí o no? Sí, tengo mi esposa. ¿Alguna vez su esposa lavó su camisa blanca? Sí. ¿Y cómo lava? ¿Cómo deja? ¿Limpio o sucio? Limpio. ¿O una manga sucia, otra manga limpia? ¿Así deja? ¿O la mitad del cuello de la camisa sucio y la mitad del cuello de la camisa limpio? ¿Así deja? No, mi esposa me ama, por eso me deja limpio y planchadito como si fuera nuevo. Sí, eso es lavar. El resultado de lavar quedó limpio. Pero un esposo dice, pero esta parte está sucio. Esta parte no lavaste bien. Entonces, ¿cómo se va a sentir la esposa? Menosprecia lo que tanta está en frío lavando y todavía me dice que está sucio. ¿Dónde está sucio? Yo lavé bien. Esposa lava bien. Gracias. Debemos agradecer los esposos. Si no tuviera esposa, tiene que comprar lavadora. Lavadora. Es una broma. Entonces, siendo esposa, siendo humano, lava por lo menos bien. Resultado de ese lavado, camisa limpia. ¿Ya? Entonces, mira, vamos a comparar. ¿Cuánto más, sí o no? Si nuestro Señor Jesucristo lavó, dice, lavó. Resultado del lavado, ¿qué es? ¿Sucio? ¿Mitad limpio, mitad sucio? Resultado de lavar, igual limpio, así es. Lavar, agua, jabón o detergente, resultado final, limpio, eso es. Todo tiene un final, un resultado. Entonces, de la misma manera, ¿sí o no? Jesucristo lavó nuestro corazón, nuestros pecados con su sangre. El resultado, ¿cómo tiene que quedar? Limpio, pero en algunos, ¿cómo queda? Mitad limpio, mitad. Yo tengo que lavar. Entonces, ¿cómo lavó Jesús? Dividió esta parte, dejaré eso. Esta parte sí, lavaré, limpiaré. Así es nuestra creencia de nosotros. Sí, yo creo, Jesús limpió, lavó, pero yo también tengo que lavar. ¿Qué sentido tiene? Entonces tú nomás deberías lavarte, pues va a decir la esposa. ¿Otra vez te estás lavando? ¿Para qué me hiciste perder el tiempo? Entonces tú nomás deberías lavarte. En otra, tú lávate. Jesucristo, los que creen, sí, Jesús limpió, pero falta. Mis pecados futuros falta. Entonces Jesús, ¿qué va a decir? Entonces yo debería limpiar solamente pasado, debería dejarte.
pero no es así. Yo lavé tus pecados, completamente lavé tu corazón. Hasta tu esposa, esposo, escúcheme, hasta tu esposa cuando te lava, deja limpio. ¿Cuánto más yo dejé tu corazón limpio? Con mi sangre derramada en el monte Calvario. Amén. Pero Marta no creía así. Marta creía sí, tú puedes resucitar, puedes levantar, puedes sanar, pero a mi hermano Lázaro ya no puedes resucitar porque él ya está muerto. Tiene otra creencia Marta. Pero la creencia de Jesucristo no se establece en Marta. Marta piensa, sí, yo sé que usted tiene poder para resucitar, ahora o en el futuro. ¿Cómo cree Marta? Marta dice, yo creo en ti, creo en Jesús. ¿Crees que puedo resucitar? Sí, Señor, yo creo, pero ahora no puede. En un futuro sí, así cree. Y a Dios nos pregunta, ¿tú crees que yo perdoné, limpié, lavé tus pecados? ¿Crees o no crees? Sí creo, pero yo creo que la mitad nomás, la mitad en el futuro. De acuerdo a mi parecer, a mi proceder, a mi comportamiento será tal vez. Así cree. Por eso Jesús se puso a llorar. Ay, Marta, Marta. Ustedes no entra mi palabra, no entra mi palabra. No creen, no saben cómo es creer. Creer a Dios no es creer a mitad. Creer en Dios, creer en la palabra es 100%. Todo completo. Una vez, para siempre. Así es la forma de creer. Pero nosotros creemos, no, por tiempo, sí. Así. Aquí, estos labradores habían recibido la gracia, la bendición. Dios les había entregado esa viña. Es el perdón del pecado, es Jesucristo. Con su sangre había limpiado sus pecados, había preparado todo. Ellos no prepararon nada. ¿Quién hizo todo? El hombre, dice, el hombre rico, padre de familia, plantó, cavó, edificó una torre y luego, después de terminar todo, miró al pueblo, ¿no? ¿Quién puede estar aquí? ¿Quién es digno? ¿Quién es digno? Nadie. De repente, por su misericordia, dijo, bueno, fulano tal, se llama Olga, ¿ah? O fulano tal, ¿cómo se llama? ¿Quién puede estar aquí? Ya este señor también tiene que hablar con alguien, ¿sí o no? Puede ser sus hijos, su esposa o sus amigos. Con alguien está hablando. ¿A quién podemos dejar en esta viña? Yo ya preparé todo. ¿A quién? Entonces tal vez su esposa le sugirió, dejémosle a Isidro, dije, dejémosle. No por ser bueno no por su condición, sino por su misericordia llamó. Isidro, por favor, quédese en mi viña. Entonces Isidro, ¿cómo pensaría? Pero Señor, ¿a cambio de qué? No, gratuitamente. ¿Por qué, Señor? Porque yo estoy viajando a otro país y no hay quien se quede. Entonces, ¿cómo va a estar hermano Isidro? ¿Ah? No tenía casa, no tenía nada, pero de repente este señor le dice, viva aquí. ¿Cómo se va a sentir? Muy feliz. ¿Esto es verdad o no es verdad? Yo viviendo aquí en esta viña, muy contento, muy feliz, todo preparó. En el corazón, ¿cómo va a estar? Muy agradecido. Gracias, Señor, gracias, Señor. Todos los días esa palabra va a salir. Gracias. Hasta a las llamadas luego va a estar atento, ¿sí o no? Cuidado, me llame el Señor. Atento.
a su familia también, ¿cómo va a encargar? Estén atentos, tenemos que cuidar, no es nuestro, es prestado, no es de nosotros. Está hablando, esa viña es el regalo de Dios, el perdón del pecado, la vida de creencia que Dios nos regaló en este mundo. Amén. Nos permite una vida feliz. Antes, ¿cómo vivíamos? Lleno de problemas, pesado nuestro corazón. No sé qué me pesa tanto, qué me pesa. Era el peso del pecado. Pero una vez escuchando el Evangelio, ¿cómo quedamos nosotros? Libre. No importa la deuda, no importa la enfermedad, no importa el futuro. Tengo paz. Esa paz llegó. Porque Jesucristo llenó todo en nuestro corazón. Amén. Esa viña es paz. Un lugar de paz. Un lugar de felicidad. Eso le entregó. Al principio estaba contento. Pero ¿qué pasó con el pasar del tiempo? Ya, vamos a leer versículo 35. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores para que recibiesen sus frutos. Mas los labradores, tomando a los siervos, a uno golpearon, a otro mataron y a otro apedrearon. Envió de nuevo otros siervos más que los primeros e hicieron con ellos de la misma manera. Finalmente les envió su hijo, diciendo: tendrán respeto a mi hijo. Ya. Dios había enviado sus siervos. ¿Quiénes son sus siervos? Los siervos que Dios envió fue como Abraham, David. ¿Quién más? Jacob, Isaac. Dios envió. Luego envió Dios a sus profetas, profeta Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel. Todos esos sus siervos envió. Pero ¿qué hizo el pueblo de Israel? Nunca creyó. En los reyes de Israel, algunos creyeron, algunos desecharon a los profetas. Dios envió a sus siervos, algunos le mataron. Así sale. Finalmente Dios envió su hijo, Jesucristo. A mi hijo tendrán respeto, valorarán. Uy, ahora es el hijo, él es el heredero. Ah, bueno, tome el fruto, Señor. Tome, aquí está. Pero ¿qué hicieron? Mataron a Jesús, mataron al Hijo de Dios, su pueblo. Y finalmente el Señor, ¿qué hará? Dice, mire, versículo 37. Finalmente les envió su hijo, diciendo: tendrán respeto a mi hijo. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí: este es el heredero. Venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. Y tomándole, le echaron fuera de la viña y le mataron. Cuando venga pues el Señor de la viña, ¿qué hará a aquellos labradores? Finalmente mataron a su hijo también. ¿Quiénes mataron? ¿Nosotros? Nosotros no, ¿verdad? Si nosotros hubiéramos sido esas personas, también nosotros hubiéramos matado. Ninguna diferencia hay con ellos y nosotros. Finalmente el hijo murió, Jesucristo murió. Aparentemente así por rencor, por lo que hablaba Jesús, le mataron, pero Dios determinó la muerte de su hijo de esa manera con un fin. Con su muerte, ellos no se dan cuenta, los fariseos y escribas, que ese maldito se hace pasar por hijo de Dios y habla diciendo que tus pecados son perdonados. ¿Quién puede perdonar pecados? Solo Dios. Ese falso. Aparentemente circula un corazón de rabia, de rencor.
¿Ya? ¿Por qué? Los fariseos y escribas tienen otra doctrina que no les permite creer en la verdadera doctrina de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro Dios. Por eso ellos aparentemente así le matan, pero ahí estaba escondido el perdón de nuestros pecados. Nosotros ni sabíamos qué estaba sucediendo. Por eso nosotros gratuitamente tenemos que conocer esa verdad. ¿Qué verdad sucedió? Su pueblo entregó a la muerte, murió crucificado Jesús, derramó toda su sangre. ¿Para qué? Por amor a nosotros. Y nos lavó de nuestros pecados con su sangre para siempre, perdonando todas nuestras maldades, dejándonos totalmente limpios, justos, salvos, para siempre. Eso era la verdad. Esa verdad, este mundo cambió. Nosotros, conociendo esa verdad, somos salvos. Amén. Este hijo, Dios, el padre de familia, ¿por qué se enojó? Primero envió, ¿qué esperaba? Va a volver mis siervos, pero ya no volvieron. ¿Qué sucedió? Dice que mataron a tus siervos. Ahí tenía que reaccionar, pero otra vez envía a su siervo. Otra vez. ¿Qué significa eso? Es el corazón de Dios. Nos ha dado una oportunidad, otra opción, otra oportunidad más, pero el mundo no entiende. Finalmente a su hijo mandó, peor todavía ya. Así somos, eso es nuestro corazón. No podemos decir, ellos fueron malos. Nosotros fuimos también así. ¿Sí o no? Pero sin embargo, muriendo Jesucristo en la cruz, nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, dice. Es un gran sacrificio que Dios ha hecho. Ya para terminar, un versículo más, vamos a leer. Apocalipsis, vamos a leer Apocalipsis. Capítulo 1, versículo 5. Apocalipsis capítulo 1, versículo 5. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra. Jesucristo es todo, ¿no? Primogénito de los muertos, testigo fiel, Jesucristo, testigo fiel de Dios. Y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Jesucristo, su muerte, su sangre, no fue en vano, sino con esa muerte, con ese sacrificio que Él pasó, nos había amado a nosotros. ¿Cuál es el amor verdadero? Dejarnos totalmente preparados, limpios para entrar al reino de los cielos. Para que nosotros heredemos el reino de los cielos gratuitamente. Jesucristo pagó todo. Jesucristo cumplió. Jesucristo logró. Como dice en Hebreos, Jesús obtuvo eterna redención. Amén. Eterna salvación. No fracasó. 100% Él había logrado. Nos amó de nuestros pecados. Nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, dice. Eso es la única verdad. Conociendo esa verdad, nosotros también tenemos que quedar limpios, salvos, justos, perfectos, justificados, santificados, para siempre. Amén. Ese mandamiento tenemos que guardar en nuestro corazón. Bien, gracias. Hasta aquí vamos a compartir. Tenemos anuncio.
Bien, tenemos anuncios de este culto, de este servicio dominical. Ya desde hace tiempo nosotros hemos decidido también, por la guía de Dios, por la guía de la iglesia, de sus siervos, ofrenda decidida para compra de un inmueble para la iglesia de La Paz. Y con el pasar del tiempo también el corazón ya pierde ese agradecimiento, pierde esa determinación. Pero nuevamente, como nuestro Señor Jesucristo entregó su vida por amor a nosotros, ya también nosotros vamos a heredar el reino de los cielos. Entonces, mientras Dios nos permite en este mundo, también hacer la ofrenda. ¿Para qué? Para comprar un inmueble. ¿Cuál es el propósito? Seguir anunciando el Evangelio. Que sigan escuchando esta verdad, que sigan conociendo muchas personas. Amén. Por eso la ofrenda no tiene que parar, hay que seguir lo que se ha fijado. Y el sobre es verde limón, está en el alfolí. Ustedes también hoy, Dios les ha permitido la ofrenda, pueden depositar, ¿ya, hermanos? Y también tenemos gran campaña evangelística, como una gira de gran campaña evangelística con Pastor Andrés Lim. Ya empezó en Santa Cruz, luego Cochabamba y La Paz. En Santa Cruz del 28 al 30 de octubre y en Cochabamba va a ser del 31 al 2 de noviembre y luego en La Paz, pero por falta de lugar esto vamos a recorrer, vamos a suspender para una nueva fecha, ¿ya? Luego encuentro, esto es Campamento Mundial de IYF 2024 en Perú. Para esto también desde ahora podemos preparar y hacer invitación, promocionar Encuentro Intercultural IYF 2024 del 28 al 31 de enero 2024 en Lima, Perú. Más detalladamente, ustedes también infórmense en la oficina, ¿ya? ¿En qué consta? Ahí no sé si sale los costos también. Todo el mes de noviembre, si se inscribe en el mes de noviembre y paga, es $130. Si se inscribe en el mes de diciembre, $140. Y si se inscribe en el mes de enero, ya la entrada es $150. ¿Ya? ¿Qué es lo que cubre eso? Toda la estadía durante esos 3 días, alimentación, hospedaje, también si hay necesidad de transporte del lugar del evento al hotel, todo eso cubre esos montos, 130, 140, 150. Y aparte es el transporte, el viaje, eso aparte. Entonces, algunos tal vez pueden decir, tal vez veo que es un poco caro, pero algunos que fuimos ya hemos experimentado también, cuando los pastores también quieren mínimo cobrar, mínimo. Por eso anteriormente era hasta 70, 80, hasta $100. Entonces, buscando así, económico también, ¿quién sufría? Nosotros nomás sufríamos. Entonces nos quejamos, ¿por qué yo he pagado tanto? Pero no cubre. Entonces buscaban lo más económico posible también, ¿no? Hospedajes, hasta algunos han estado en colegios, algunos en un hospedaje donde no había luz, o se apagaba, o no había agua, o se cortaba en medio baño entonces se cortaba. Para que no suceda eso, los pastores también pensando, ¿por qué hacemos sufrir a los hermanos que vienen de Bolivia? Atenderemos bien. Entonces, cobrando un poquito más, un mejor hotel donde tenga ducha completa, luz, buena cama, buena alimentación. Y cuando retornen, al año nuevamente vamos a ir, así. Pero ¿cómo vuelve? Ya no quiero ir, así vuelve.
Por eso el monto también para cubrir eso, 130, 140, 150 dólares. Si se inscriben ya en este mes, empiezan desde ahora, 130 su entrada. Luego, convocatoria para formar parte del equipo de siguientes áreas: staff, fotografía, transmisión, sonido, video. Para formar esto en diferentes áreas, ustedes también inscríbanse y sean parte y puedan trabajar también en la iglesia, con la fundación. Y mayor información siempre en la oficina. En este caso, contactarse con hermano José Luis Yujra. ¿Ya? Eso también. Invitamos a los niños, esto para sus niños. Los niños también hacen ensayo de danzas, aprenden danzas, academia de danzas, Safari Kids para danza y academia de inglés. Los horarios, los días martes a las 2 de la tarde y los días sábado en la mañana a las 10 de la mañana. Ahí sale también, pueden contactarse con hermana Eva y hermano David. Ya, esto creo que les gusta. Hoy no habrá servicio dominical, dice. ¿Les gusta o no les gusta eso? No, yo quiero culto. Mentira, no quiere culto. Hoy no habrá servicio dominical de la tarde. Los hermanos pueden ir a buscar, dice, eso es la condición. ¿Ya? Tiene condición. Pueden ir a buscar inmuebles, lugares para la compra, para la Iglesia de la Paz. Y también puede buscar para gran seminario bíblico, un salón de evento, un salón, ¿dónde? Eso aprovechemos, no se vaya directo a la casa, amén. ¿Viste? No les gusta. ¿Amén o no amén? No se vayan directo, sino averigüen lugar, 2, uno para inmueble de la iglesia, para la iglesia, otro para gran seminario bíblico, puede ser un auditorio, un salón de eventos que entre mínimo como 500, 600, hasta 1000 personas. Y vamos a promocionar ahí, gran seminario bíblico. También tenemos el estudio bíblico con Pastor Oxopark, el Evangelio de San Mateo, está difundiéndose el Evangelio de San Mateo a nivel nacional. Los días martes a horas 7 de la noche y los días sábados reprise a las 6 de la tarde por Canal Cristo TV. ¿Ya? Algunos tienen canales, video, cablevisión, todo. Inviten, pasen esta información, que escuchen. Tal vez no pueden llegar a la iglesia, pero pueden ver en sus casas. Amén. Todos los jueves a horas 7:30 tenemos predicación dominical con Pastor Oxopark. Se hace la transmisión del culto que realiza Pastor Oxopark día domingo allá en Corea del Sur. Culto que realiza este culto, servicio dominical. Ahora, ¿no? Servicio dominical que Pastor realiza. Eso se transmite los días jueves a horas 7:30 de la noche. Esto también pueden escuchar. Es como escuchar a Pastor Oxopark de forma presencial. ¿Ustedes quieren escuchar lo que yo predico o lo que Pastor predica? ¿Ajá? Lo que Pastor predica, sí o no, pero dice nomás. Si realmente quisiera, eso va a escuchar todos los jueves. Palabra nueva. Ayer en Corea fue. Hoy día ya también yo escuchaba. Ustedes también pueden escuchar. Pero mayormente los días jueves puede oír esta palabra. Amén. Entonces su vida, nuestra vida de creencia también va a ser como los hermanos de la iglesia de Canam, la iglesia de Pastor Oxopark. Esa misma palabra escucha, resultado ¿cómo va a ser? Mismo como esos hermanos que viven también. Si no es lo mismo, entonces hay problema. Los hermanos que nos visitan por primera vez, sí, por favor, los hermanos, los invitados, hermanos, ¿trajeron invitados? Pueden, les pido por favor, pueden ponerse de pie. Vamos a recibir también los hermanos nuevos, invitados. ¿Nuevos? ¿Hay? Tal vez invitó, hermana. ¿Pueden ponerse de pie? Vamos a recibir con aplausos. Sí.
Bienvenido, ¿no? Bienvenido, casa de Dios, donde se comparte el Evangelio. Es su casa también, su iglesia. Pueda escuchar el Evangelio. Y en este día también para ellos tenemos preparado aula del Evangelio, se llama, donde va a escuchar un poco más. O alguna duda que tienen, va a aclarar, va a preguntar. Entonces, así satisfecho se va a ir de acá también. Bienvenidos. Y también hoy tenemos reuniones grupales, normal. Ahora terminando con una oración, después ya reuniones grupales, reunión de casados, casadas, casados, tercera edad, jóvenes, normal. Amén. Bien, gracias. Así este servicio dominical terminamos. Oremos para terminar. Gracias, Padre Dios. Tú nos has regalado esa viña. Consta todo lo que pasó nuestro Señor Jesucristo. Quitó nuestros pecados, muriendo en la cruz, derramando su sangre. Nos había amado. El amor de Dios no es como el amor del hombre, sino es totalmente tan grande, de tal manera nos había amado, dejándonos limpios, salvos, justos para siempre. Es ese corazón, esa fe, esa creencia se establezca en el corazón de cada uno de nosotros. Muchos sufríamos, yo soy pecador, yo soy maldito. Sí, éramos, como dice en 1 Corintios, éramos, pero la sangre de Jesucristo tiene poder de totalmente cambiarnos todo eso. ¿Cómo se acepta eso? Por la fe. Gracias, Padre. Así también bendice todas las actividades. También tu siervo, Pastor Andrés, está predicando gira de gran campaña en Santa Cruz, Cochabamba y luego en La Paz. Estamos esperando también y buscar un lugar apropiado. Bendiga el campamento de casados que hoy culmina. Ellos también recibiendo la palabra, contentos, felices. Y desde ahora también nosotros tenemos que ya alistar primero nuestro corazón para participar del campamento mundial de IYF 2024 en Lima, Perú. Allá también tu siervo, Pastor Oxupar, llegará. Allá también tus siervos nos compartirá la palabra. Eso es lo que se va a quedar en nuestro corazón. Nada vamos a llevar de este mundo, sino la vida, la viña que Dios tiene preparado, que nos presta, que nos regala. A veces nosotros menospreciamos, miramos nuestra condición, nuestras posibilidades, no está dentro de mi capacidad, por eso yo no voy a ir. Fácil es decidir también así, pero queremos avanzar por la fe. Tu siervo, ¿cuánto más va a venir a Sudamérica? Ya él también de edad, por eso ama las almas, ama a Bolivia, ama a los hermanos, la iglesia. Y todos se van a reunir. Yo quiero ir. Tu siervo Pastor Oxupar quiere estar en Bolivia, pero por medio de los pastores él organiza el evento. Ahí júntalos, reúnanlos todos y yo compartiré la palabra. Dios así quiere transmitirnos, pero nosotros solamente miramos la parte económica o el tiempo. Todo en este mundo va a terminar, pero su palabra no termina, es para siempre. Nuestra vida depende de eso, Señor. Por favor, no menospreciemos. Dios envió para sus siervos para recibir fruto. ¿Qué es ese fruto que envió a sus siervos el amo para recibir fruto? Un poquito de fruto. No quería toda la cosecha de esa viña. Eso es, también Dios nos invita. Mándame, dame un pequeño fruto de tu corazón. Participar de los eventos, eso es. Participar de la obra de Dios, de la compra de terreno. Eso es ese pequeño fruto que Dios nos demanda. Buscar lugares
predicar el Evangelio, negando a sí mismo, vivir, unir el corazón, caminar juntos. Eso es el pequeño fruto que Dios nos pide. Pero a veces nosotros ya nos hemos adueñado. No tengo tiempo, no puedo. Así sale. Padre, así esta mañana, Señor, oramos todo esto en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Bien, gracias. Terminamos. Vamos a reunir.